Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Hola, buenos días, hermanos. A ver si me están escuchando. Así, a un saludo de vez en cuando me ayuda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aquí estoy con Katy. Mi madre está en otro cuarto. Es su momento a la mañana de tomar otra siestita después de levantarse, pero ella está aquí con nosotros y por eso estamos contentos, pero... yo sé que de acuerdo con algunos de ustedes dice que está haciendo calor allá. Bueno, aquí no tanto, no sé, yo veo a Ed ahí, que no sé si está haciendo calor o frío allá en el lugar de Texas, pero eh, igual hoy, esta mañana, está haciendo más frío y bueno, estamos bien, pero estamos con el Señor y bendiciones, hermanos. Bueno, y es una alegría siempre para nosotros poder acompañarles aquí en este tiempo. Eh, Supongo que decir que durante los últimos meses, casi un año ya, ¿no? Que hemos estado pasando por tiempos difíciles o de sufrimiento, de dificultades. Esto quedaría un poco corto, ¿no? No es suficiente solo decir eso, porque eh, nosotros sabemos que eh, este tiempo de pandemia ha sido, digamos, un tiempo difícil para todos, tal vez diferente en distintos países, un poco diferente. Y no debemos dejarlo pasar, supongo, ¿no? El hecho de que tal vez no es directamente un ataque a nosotros como cristianos, pero igual nosotros tenemos que enfrentar y realmente buscar una manera de seguir adelante, ¿no? En tiempos difíciles. Aún con la historia que nosotros tenemos ahí con varios de ustedes, no es, no es la primera vez de pasar pruebas o dificultades o sufrimientos, si sean por situaciones en el país o por situaciones personales. Siempre se presenta. Nosotros aquí también, como ustedes, como conocemos a algunos que han sufrido por la enfermedad del COVID, del virus, a veces como nos llegamos a decir. Eh, y también hemos tenido una tristeza de encontrar que algunos fallecieron así a través de esa enfermedad. Uno de mis cuñados tuvo la experiencia en su familia que dentro de más o menos 4 días él perdió a su tía y dos de sus hijos por el COVID. Y bueno, un golpe tremendo a toda la familia, como es, ¿no? Perder una persona en una forma así, si sea por COVID o sea por otra cosa. Yo sé que cuando estuvo el hermano Darío aquí con nosotros, él nos contó que en aquel momento que ahí en el país se habían perdido casi 1.400.000 trabajos, ¿no? Ahí en Argentina. Me imagino que esto ya subió lamentablemente, yo creo que tal vez sí. Y bueno, también lo mismo está pasando aquí, tal vez no en el mismo porcentaje, pero está pasando. Conocemos a gente que han perdido sus trabajos por todo, más o menos una parálisis que estamos enfrentando, ¿no? Económico y todo eso. Así que ha sido difícil, eh, diferente, difícil, una prueba, ¿no, hermanos? Estamos en eso. Tal vez si no tanto directamente por la tensión de tener que estar un poco aislados y justamente de reunirnos a través aquí de Zoom y no estar ahí tocando, abrazándonos y dándonos los santos, los besos santos, digo, eh, ha sido un desafío, algo diferente. También, aparte de la pandemia,
siguen situaciones políticas, ¿no? Como nosotros aquí tuvimos un momento de mucha duda, de mucha inestabilidad en cuanto a cosas. Y bueno, creían para nosotros un tipo de situación, ¿no? Eh, Estaba pensando esta mañana, pero también aparte de esas enfermedades y dificultades, tenemos las enfermedades y las situaciones normales, ¿no? De que tenemos aquí. Siempre pienso en mi hermano ahí, Ed. Gracias, Ed, por siempre tu actitud y tu bendición a todos nosotros, por enfrentar una cosa difícil, ¿no? Una prueba. Siempre estamos orando por vos, hermano, y también muchos otros que conocemos, que si es por cáncer, pues si es por otra cosa. Eh, Nosotros aquí en la congregación tenemos un muchacho. ¿Cuántos años tiene Brett? 10 13. Ya. Tenemos un muchacho aquí en la congregación de 13 años que de repente lo encontraron leucemia y algo pasó y ya está en una coma en el hospital. Así que muy difícil. También tenemos otro hermano que sufrió un paro cardíaco con 49 años y ahora también él está en el hospital en coma. Así que estas cosas nos están pasando. Aparte, ¿no? Pruebas, tentaciones, eh, faltas nuestros, errores nuestros, también una parte de lo que es la panorama también de dificultades y todo eso, ¿no? Que estamos teniendo que enfrentar. Yo puedo nombrar otra cosa, pero no es el punto en esta mañana. Ustedes saben, ¿no? Que la pregunta sobre por qué tenemos que sufrir, por qué tenemos que pasar malos momentos, porque hay dolor, tal vez en especial cuando se trata de hermanos, de creyentes, de hombres y mujeres de la iglesia en Cristo, porque tiene que pasar. Es una de las preguntas. A veces dicen que es una de las más difíciles, ¿no? De comprender. ¿Por qué? Muchos dicen que, bueno, si tu Dios es un Dios que permite tanto sufrimiento, tanto dolor, eso no quiero creer en ese Dios, ¿no? Hasta que inclusive muchas veces cuando estamos pasando por ese tipo de sufrimiento, empezamos a culpar a Dios, específicamente porque me causó a mí como algo personal, que Él quería vengarse de mí o que vengarse de nosotros en algún momento. ¿Es verdad todo eso? ¿No? El problema del dolor y sufrimiento es algo que enfrentamos todos y a veces tenemos preguntas, lógico. No es fácil, no es fácil de comprender todas estas cosas. Entonces, en el día de hoy, como hemos pasado, como estamos pasando todavía por una situación bastante difícil en este mundo, tal vez nos ha creado alguna ansiedad o qué sé yo, enojo, una emoción muy fuerte. Pensé que tal vez debemos repasar algunos puntos para ver si llegamos a comprender un poco mejor otra vez lo que podemos comprender de estos sufrimientos y de estos tiempos difíciles o las pruebas que tenemos que enfrentar. No quiero esta mañana tratar de decir que yo puedo explicar cada situación. No lo puedo hacer. No puedo decirte por qué estás pasando eso, por qué te ha pasado el otro, por qué estás sufriendo eso. Exactamente, específicamente no puedo. Pero hay una cosa que es constante. Es lo que
quién es Dios y lo que Él nos ofrece. Él sí es constante. Podemos depender de Él, pero tal vez no en la misma forma que a veces se presenta, ¿no? Y por eso quería destacar eso un poquito esta mañana con ustedes. Y la verdad es que yo no sé si he hecho una presentación exactamente así en mi pasado. Tal vez estoy rascando mi cabeza diciendo, bueno, porque he hablado con hermanos y he dado clases, hemos charlado en conversaciones o en grupos pequeños sobre el tema, pero tal vez exactamente como quiero presentar esta mañana, tal vez no, pero está bien. Nosotros sabemos bien que en el principio de la Biblia, en el principio de las cosas, cuando Dios creó al mundo, Él lo hizo de acuerdo con lo que dice en Génesis 1 y 2, que, que Dios hizo muy bien al mundo. No, entonces hizo al hombre y mujer, estaba muy satisfecho Él, muy alegre con su creación, de habernos hecho en su imagen, su semejanza. Y ahí nos dio tal vez un lugar de decir, bueno, la creación mejor, culminante de qué bien. Y Él los puso donde, nosotros sabemos, ¿no? En el jardín de Edén. Para mí, muchas veces referimos a ese jardín como que un paraíso, ¿no? Y parece ser, ¿no? Que era un lugar lindo, hermoso. Solo la descripción ahí en Génesis capítulo 2 nos ayuda a comprender eso, un lugar hermoso que Dios quería proveer y dar, ¿no? Ahora, no es el momento de entrar en todo el por qué, pero Dios hizo otro árbol que puso en el medio del jardín, que era el que daba el fruto de conocimiento del bien y del mal. Y les dijo que, bueno, pueden comer de todo menos ese árbol. Digamos en breve, lo que yo diría, lo que yo comprendo de eso es como Dios es amor, como vimos hace poco en el boletín, ¿no? El tema de 14 de febrero, ¿no? Que Dios es amor de primero de Juan 4:8. Como Dios es amor, Él quiere que nosotros lo amemos. ¿Cómo vamos a amarlo si no tenemos la elección de amarlo o no? La elección en parte fue entonces obedecer, confiar en Dios y decir, bueno, ese árbol no vamos a comer, pero entonces había una elección en eso. Entonces ahí estuvo el árbol. Y bueno, como nosotros sabemos muy bien, fue la tentación por el diablo, la serpiente. Escucharon la voz que convencieron a ellos que Dios no estaba en lo cierto con eso de morir y todo el sufrimiento. Y ahí cayeron. Pero en cuanto al tema, nosotros vemos, empezando en versículo 14 de capítulo 3 de Génesis, que ahí vienen las consecuencias de la desconfianza, de la rebeldía, de la desobediencia a Dios. Consecuencias como que, bueno, la serpiente tenía que, ¿no?, arrastrarse por el suelo, que la mujer tiene que aumentarse en eso de dar luz a un bebé, que tenía que sufrir más por tener un bebé en el mundo. Y para el hombre, en lo general, estaba diciendo, bajo y por la desobediencia del hombre, entonces, ¿qué? La tierra iba a producir cardos y problemas y no iba a ser tan fértil, iban a tener que trabajar. ¿Y qué siempre es la expresión? Por el sudor de la frente iban a poder sostenerse. O sea que dificultad, dolor, sufrimiento. ¿Por qué vino? Por la desobediencia del hombre. La pregunta viene, es una buena pregunta. ¿De dónde viene? ¿Es Dios empezó todo?
¿Los hombres empezaron todo? ¿O cómo fue? Bueno, yo supongo que hablando honestamente, Dios puso sus límites y puso su consecuencia, claro. Entonces él inició la posibilidad de sufrimiento por eso. Pero también el hombre que, por desobedecer, de no hacerle caso, como estoy tal vez enfatizando un poco, por desconfiar en lo que Dios había dicho, que era para el bien del hombre y de la mujer, también entró Satanás, ¿no? Siempre describimos como serpiente. ¿Él es culpable? Claro que sí, porque él contradice lo que Dios había dicho. Entonces, lo que tenemos en este mundo, sabemos, ¿no? Es la condición que estamos bajo maldición aquí en la tierra. Tenemos que sufrir cosas que a lo mejor uno imaginándose lo que hubiera pasado si la mujer y el hombre no hubieran pecado. Tal vez hubiéramos seguido viviendo en un paraíso. Bueno, no sé. El punto es este, que entró entonces todo esto en cuanto al sufrimiento y los malos tiempos a través de este principio, como consecuencia del ser humano, de nosotros. El punto de sufrimiento era de Dios que Dios puso. Tenemos que tener en cuenta. Y este es un tema que otra vez podemos confiar en Dios desde el principio. Dios puso ese límite y esa consecuencia. ¿Por qué? Porque Él quería llevar al hombre a algo mejor. Quería elevarle al nivel de Él. Él quería enseñarles cómo llegar a ser como Él. El Dios de misericordia, de amor, de justicia, de confianza. Eso es uno de los puntos. Entonces, cuando ellos desobedecieron, ¿qué? Entonces vinieron esas cosas. Ahora, como resultado, nosotros vemos en la tierra consecuencias, ¿no? Cosas malas que pasan. Podemos hablar de qué? De diluvios. Podemos hablar de terremotos que causan daño. Podemos hablar de hielo que a lo mejor pasa y cae aquí esta semana, de calor, de frío, de todas las consecuencias de la tierra, ¿no? Que está maldita, ¿no? La tierra por ese pecado. Entonces, ¿qué? Sufrimos a través de eso. Por las causas, a veces decimos por la naturaleza, sí. Sufrimos también más allá de eso, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos seguimos en rebelión contra Dios y no queremos prestar atención a Él. Entonces, ¿qué? Nos engañamos uno a otro, lastimamos uno al otro, golpeamos uno a otro, creamos guerras entre nosotros mismos, hasta que físicamente, ¿no? Mentalmente, emocionalmente nos abusamos o abusamos al otro. ¿Qué sale de qué? Que sale también del mismo, no confiar en Dios, de no seguir lo que Él quería hacer con nosotros, que para ayudarnos a subir y llegar a ser más como Dios mismo. Vemos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? En las historias, por ejemplo, de José en el Antiguo Testamento, empezando en Génesis 36 hasta 50, ¿no? Que, bueno, podemos decir siempre mi impresión de José como joven era un poco arrogante, ¿no? Un poco, ¿no? Jactancioso, ¿no? Con las cosas. Tal vez, ¿no? Tal vez era inocente y no sabía lo que estaba diciendo. Pero igual, no justificaba lo que él tenía que pasar. Sus hermanos lo odiaban. Los hermanos lo tiraron en un pozo después de venderlo. Después él tuvo que ir a Egipto como esclavo, servir ahí. Después, la injusticia de la esposa de Potifar, ¿no? Y después también sufrir encarcelamiento injustamente. ¿Por qué? Bueno, por el maltrato de otros, por el odio de sus propios hermanos. Es algo interesante.
Jesús, Dios en la tierra, sufrió por lo que hacían los demás. Sí, el maltrato. Voy a leer un poco más adelante, pero Isaías 53 obviamente habla de eso. O sea, que obviamente tenemos cosas naturales, que tenemos el maltrato por otros y también tenemos sufrimientos, ¿saben? Que aquí la parte muchas veces es un poco difícil comprender, pero también Dios nos manda sufrimiento en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, después de asesinar a su hermano, Caín fue que así mandado sufrimiento de que él tiene que vagar y nadie lo iba a aceptar, ¿no? Qué cosa, ¿no? Así que, ¿por qué? Por su propia manera de actuar. Las plagas en Éxodo capítulo 7 a 11, que Dios hizo mandar cosas a los egipcios más que nada, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos con eso. Pero él mandó estas cosas. ¿Se acuerdan en Números 12? Cuando los dos, Miriam y Aarón, empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó a Miriam? Ella se contagió, algunos dicen lepra y casi cierto era, pero dice que una infección en la piel que le convertía la piel en algo blanco. ¿Quién mandó eso? Dios, para castigarla por su rebelión, por su manera de actuar sin respeto al elegido de Dios. O sea, Dios mandó eso. Bueno, un caso curioso, Nabucodonosor en Daniel 4, también por su arrogancia, que Dios le mandó que él pasara como un animal salvaje por algún tiempo, ¿no? Tuvo que sufrir, ¿no? Otra vez, Jesús tuvo que sufrir en la tierra, no justamente tal vez como los otros que di como ejemplos, claro, no era eso, pero el hecho de que era Dios que había planeado que su hijo iba a tener que pasar por eso. Debemos recordar que cuando Dios nos hace sufrir, o cuando hace sufrir a uno, es para llevarnos a algo mejor. No es por el simple hecho de hacernos doler. No es el punto. Él tiene siempre otro propósito. Yo puedo agarrar y lastimar a alguna persona porque no me gustan cómo habla, pero no es para llevarles a algo mejor. Dios siempre tenía eso. Puso consecuencia para llevar a Adán y Eva a otro nivel. Vemos que aún las plagas en Éxodo eran ¿para qué? Para manifestar a los israelitas, pero también a los egipcios, su poder sobre los propios dioses, que yo aprendí de Jancy Smith hace 30 años una vez cuando dio una lección y se me prendió una luz, que era para manifestar en parte su poder sobre esas cosas que los egipcios estaban adorando como dioses. Era para llevarlo. Y Nabucodonosor debe reconocer a Dios y su poder y su soberanía sobre la tierra, que no era Nabucodonosor el mismo. Debemos nosotros aprender a obedecer. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 5:7? Cuando hace referencia a Cristo, dice que Cristo, ¿no?, aprendió a obedecer a través de su sufrimiento, ¿no? Aún Jesús tuvo esa experiencia. Muy interesante. Y no nos olvidemos, ¿no?, de Hebreos 12 y versículos 4 al 11, donde otra vez el autor está hablando de la disciplina del Señor. Entonces también
El Señor disciplina a quienes los ama. ¿Para qué? Para llevarnos a algo mejor. Por eso, Santiago, cuando escribe ahí en el primer capítulo, versículo 5, y dice que debemos ¿qué? Regocijarnos en las pruebas, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Ahora, esto no es muy grato, ¿no? Glenn está diciendo que vamos a tener que sufrir, claro. No nos queda otro. Vamos a tener que sufrir en algún momento. Y yo sé que con mis 68 años de joven, que estoy más cerca también de enfrentar ¿qué? La muerte. ¿Voy a morir? Claro, probablemente. Bueno, si no viene el Señor antes, voy a morir. ¿Es un sufrimiento? Yo me imagino que sí. Tal vez, ojalá que pudiera morir como mi papá, así durmiendo. No sé si va a pasar o no, pero el hecho es que el sufrimiento, estamos, en ese sufrimiento está. Entonces, ¿qué? Depende mucho entonces del hecho de que podemos aceptarlo. Ahí está. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos? ¿Qué vamos a poder aprender? Porque ahí en Hebreos 12 está diciendo que Dios nos disciplina ¿para qué? Para enseñarnos, para corregirnos en la vida. Eso es lo que Él hace. Y dale el ejemplo, tal vez no es tanto, digamos, actual hoy, pero dice, ¿a qué padre no castiga a su propio hijo para llevarle bien, para enseñarle, para educarle? ¿No? Debemos aprender a obedecer, debemos a sujetarnos a la disciplina del Señor. Tengo dos respuestas. Si estamos pasando tiempos difíciles, si tenés dolor, si tenés problemas, si tenés angustia, obviamente yo no estoy aquí para tratar de decir que no está pasando nada. No es el punto. Hay cosas que son horribles. Tenemos un hermano aquí que hace más que 20 años que tiene problemas en sus pulmones porque su diafragma no le da la señal para respirar bien. Tiene digamos, una cosa activa que le hace respirar, pero igual no puede respirar bien. Tiene, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes tienen la palabra, la tréquea, no sé cómo se dice, tenía que haberlo buscado aquí, y tiene que alimentarse. ¿Hace cuántos años que no come nada por la boca? 3 o 4. 3 o 4 años que no come nada por la boca. Tiene que respirar siempre con oxígeno, porque no respira bien. Pero estaba viendo una cosa, si lo ves, te va a presentar con una sonrisa, va a presentarse, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Está sufriendo, pero él está confiando en el Señor. Él no puede decirte exactamente porque a él le está pasando eso. Tal vez no es una disciplina, tal vez es nada más por algo físico aquí en este mundo, ¿no? Que se contagió de eso. Pero el punto es que él está utilizándolo como eso. Yo no he tocado el libro de Job. Tal vez es un error, porque ahí en el libro de Job hay mucho que tiene que ver con el sufrimiento. El tema es muy importante. Nosotros sabemos, ¿no? Hay en capítulo 1, toda la escena, bueno, es un poco difícil para nosotros de comprender, pero ahí vemos que se están presentando los obreros de Dios, los ángeles, y también entre ellos es ¿quién? Satanás. Y Dios le dice, ¿no? Has considerado a mi siervo Job, ¿no? Entonces explica que él es fiel, firme, etcétera. Y Satanás dice, claro, por supuesto.
lo has dado un muro, un cerco para protegerle. Él tiene de todo, es rico, tiene hijos, tiene riquezas, tiene propiedad, tiene animales. Entonces, ¿qué? Por eso, él es fiel por eso. Pero si le llegas a tocar, no. Entonces, ¿qué? Dios le da permiso a Satanás de tocarle. ¿Y qué? Pierde sus animales, pierde algo de su propiedad, pierde a sus siervos, sus sirvientes, pierde a sus propios hijos. ¿Y qué? Alabado sea el Señor. Desnudo vino a este mundo, desnudo voy a salir, voy a volver al polvo. Eso que dice. Bueno, pero en capítulo 2, aquí encontramos que en versículo 7 otra vez se presenta Satanás. Y ahí dice, bueno, claro, no, está bien, no está maldiciéndote. ¿Por qué? Porque, bueno, igual, él está bien, tiene su salud. Entonces dice Dios, bueno, está bien, puedes tocarle, pero no hasta la muerte. Interesante, curioso todo eso. Versículo 7 de capítulo 2 encontramos, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta de pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarte constantemente. Sufrió el siervo en quien Dios estuvo tan orgulloso, está sufriendo, está pasando. ¿Para qué? Ahora veremos en parte. Entonces viene la señora, no sabemos mucho de ella, tal vez lo poco que sabemos, a lo mejor la opinión nuestra en cuanto a ella no es tan alta, pero el punto es que ella viene y su reacción es la reacción de nosotros, ¿no? En muchas ocasiones cuando se trata de sufrimiento, lo mira a su esposo, también ella está sufriendo porque también ella perdió a sus hijos, ¿no? Y todas esas cosas que le había pasado también le pasó a ella. Entonces ella hace la pregunta a Job, ¿todavía mantienes firme tu integridad? O sea, estás loco. Estás pasando por todo eso y todavía sigues con su fe y confianza en el Señor. Y después esta otra expresión es muy curioso que aprendí hace poco. Aquí en la traducción de la Nueva Versión Internacional dice, maldice a Dios y muérete. Lo curioso que aquí en hebreo, maldice, o sea, lo que está traducido como maldice, no es la palabra maldice. Es la palabra bendecir, ¿no? Pero ¿por qué está traducida maldice? Bueno, por el contexto. Un hombre decía, bueno, me hubiera gustado escuchar el tono de voz, pero más o menos tal vez era así. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice, ¿no? O sea, bendiga a tu Dios y muérete, ¿no? Como sarcasmo. Porque ella no creía. Entonces, por eso traducen la palabra maldecir, porque no estamos escuchando el tono de voz. Porque en esencia, eso es lo que ella está diciendo. Este es que enfrentando el sufrimiento, a todo lo que ella sufrió, tal vez decimos, bueno, es justificado decir eso. Entiendo, pero a la vez es la respuesta incorrecta, inapropiada. ¿Qué dice Job? ¿Cómo responder para responder a ella? Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Tal vez podemos escucharle decir, bueno, querida, estás hablando neciamente. O como normalmente no hablas así, no es tu forma.
lo que estás diciendo está, no es lo común para ti, para vos. Pero estás hablando como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? O sea, Job entendió que Dios permitía todo lo que él estaba pasando. Ahora, en los próximos capítulos, vemos los amigos, etcétera, los comentarios. Vemos que también Job se afloja en algún momento en su fe, pero él vuelve después. Su reacción a su propio sufrimiento fue la correcta. La señora, lo que ella expresó en un principio, era lo más común en cuanto a eso de nosotros cuando estamos sufriendo. Pensamos, ¿por qué a mí? No, yo voy a abandonar a Dios. Dios me dio esto, Dios me hizo tal y tal cosa. Que expresa más, tal vez no es el hecho de que lo hizo o no, el punto es que, pero confiamos en Él, que Él tiene algo mejor, que Él quiere para nosotros. Esta es la parte, hermanos, de lo que se llama fe, de confiar en Él, aunque las cosas que estoy pasando me están haciendo sufrir. Ahí está. Es una de las respuestas. Otra respuesta buena que para mí que se expresa tal vez en dos lugares distintos. ¿Se acuerdan en Mateo 26? El relato que cuando Jesús obviamente sabe que esa noche lo iban a traicionar, bueno, uno de sus discípulos, y ahí está en el jardín de Getsemaní, y se aparta de los tres, ¿no? Más amigos más íntimos, ¿y qué ora? Él pide al Señor que, por favor, que no tenga que tomar de esa copa, ¿no? Porque Él pidió. Pero que siempre termina la oración que hizo 3 veces, ¿qué? Pero no, que no hagas mi voluntad aquí, pero la tuya, ¿no? Es algo más o menos parecido a lo que pasó a Pablo en 2 de Corintios 12, ¿se acuerdan? Bueno, en capítulo 11, ahí leemos todo lo que le había pasado a Pablo, ¿no? En su trabajo, algo por persecución, algo también por el simple hecho que estaba viajando en un barco y quedó náufrago, ¿no? En el mar. Pero el hecho es que él había pasado por todo, pero ahí menciona en capítulo 12 que Dios le dio una espina, no sé, femenino o masculino, pero el punto es que le dio algo en su carne y le pidió que 3 veces al Señor que le quitara. ¿Y cuál era la respuesta del Señor? Basta con mi gracia. Ahí está la respuesta. Y después, obviamente, Pablo lo acepta y dice, está bien, porque es tan poderosa lo que él escribe, obviamente, a través del Espíritu Santo, en explicar eso un poquito más ahí en capítulo 12, después de sus oraciones, ¿no? Como él menciona. Él dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos enfrentando sufrimiento causado por enfermedad o persecución o lo que sea, ¿cuál es mi respuesta? Gracias. Oh Padre, quítame de todo eso. Claro, está bien pedirle quitarlo, está bien. Pero mi actitud debe ser, como Pablo expresó en otro lugar en Romanos, decía, bueno, si me muero,
gloria al Señor. Si sigo con vida, gloria al Señor. Todo gloria al Señor, porque yo sé, yo confío en Él. Y también la respuesta apropiada después de la respuesta de decir que yo puedo, que Dios me está llevando a algo mejor, que basta con la misericordia de Dios, la gracia del Señor. También otra vez volviendo a Hebreos 12 en cuanto a la disciplina, de decir, bueno, a ver si el Señor me está disciplinando. ¿Qué puedo aprender de este sufrimiento? ¿Qué puedo aprender de este mal tiempo, este contratiempo? ¿Qué puedo yo? Es una pregunta que debemos hacer, hermanos, en iglesia, en una pandemia. ¿Qué estamos aprendiendo? Vamos a volver a ser exactamente, eso es lo que esperamos, ser exactamente igual como éramos antes de la pandemia. Yo creo que nos equivocamos si pensamos que debemos volver a esa normalidad solo por el hecho de que, bueno, me gustaría tener algo normal. No. Una buena conversación, tal vez en sus grupos pequeños, así cuando pueden, es charlar y decir, ¿qué hemos aprendido a través de este sufrimiento? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos llegar a ser más como mi Dios, que me quiere moldear, me quiere formar? Él quiere crear en mí un nuevo corazón. Él quiere transformarme. El inicio de la vida cristiana es el primer paso en la transformación, pero la transformación sigue con tiempo. ¿No, hermanos? Siguen estando transformados ustedes en la imagen misma de Dios. Yo espero que sí. Otra vez, no podemos estar seguros, tal vez en el momento de sufrir, de pasar algo, de tener un mal tiempo, para qué es exactamente. Como dije, yo no puedo decir y explicar todo eso. A veces, solo tengo que enfrentar, decir gracias por esta prueba. Enséñame, oh Señor, aquí estoy, tu siervo. Ayúdame a comprender, ayúdame a crecer, ayúdame a cambiar mi actitud. No quiero crear la idea aquí con ustedes. Yo no sé qué está pasando. No sé qué estás pasando en este momento como prueba, como sufrimiento, como tentación. No sé. Pero confío y veo y debemos confiar que Dios es lo mismo. Y lo que Él quiere hacer es llevarnos con Él y transformarnos en lo que debemos ser. Debemos comprender que vamos a sufrir y o pasar pruebas. No hemos llegado todavía otra vez al paraíso. Ahí vamos, pero no hemos llegado todavía. Jesús sufrió con el fin, Él sufrió con el fin de que otros recibieran ayuda, ¿no? Otra vez Isaías 53, empezando en versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. A veces sufrimos por el beneficio de otros. Es increíble pensar, pero es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Y si Dios pudo ver
que era mejor para su propio Hijo sufrir para rescatarnos y salvarnos a nosotros. Debemos también llegar a apreciar el dolor y el sufrimiento. Debemos recordar la lectura que escucharon antes hoy, de 2 de Corintios 4, ¿no? Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Algunos pensamientos, hermanos. Yo sé que todos estamos pasando distintas pruebas, tal vez distintos dolores. Mi mamá esta mañana se levantó y como ella sufre con artritis, con el frío y la humedad que ya estaba sufriendo, ¿no, Katy? Con sus hombros, y me decía, me duele tanto. Yo digo, bueno, lamento, mamá. Ella dice, yo también, ¿no? Pero ella da gracias a Dios por su vida. Podemos dar gracias, podemos llegar a regocijarnos por las pruebas y buscar qué es que me quiere enseñar y mostrar Dios. ¿Cómo debo vivir? Agradezco la atención. Yo sé que es difícil. Me gustaría abrazarles a todos y decirles cuánto los amo. Así que tengo que hacerlo virtualmente. Me pueden escuchar la voz, por lo menos. Yo sé que tal vez hoy me hubiera gustado escuchar a mi hermano Ed, que está aquí. Ed, gracias por tu presencia, por tu ejemplo, por su ánimo a mí y a tantos, por enfrentar lo que estás enfrentando. Pero estás aquí todavía, acompañándonos a nosotros. Amén. Hay que seguir un ejemplo de eso. No, yo sé que él no está aquí por eso y tampoco avergonzado ahora que mencione su nombre, pero es un hermano grande, como muchos de ustedes también, que han pasado por muchas cosas difíciles, pero ahí están todavía buscando la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude a enfrentar las pruebas, las dificultades y alabar a nuestro Señor y buscar qué es que me está tratando de decir y comunicar, qué es que puedo aprender de mi situación. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones. Y que Dios los cuide siempre. Katy y yo mandamos un saludo. Gracias.